Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión, redes sociales, el canal de YouTube de la Basílica, le envío un saludo cariñoso a ustedes en esta gran solemnidad, Cristo Rey del Universo. Que la Virgen de la Altagracia, que siempre ha caminado con su pueblo desde la historia de la salvación, y la Virgen nuestra, que camina con el pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia, le acompañe en esta fiesta donde su Hijo es el centro del universo. Esta meditación de hoy la quiero ubicar en varios momentos. Un primer momento es la raíz de esta fiesta. El segundo momento, el concepto y la diferencia entre un rey y un pastor. Y el tercer momento, la etapa final de la historia. Primer momento de a dónde surge esta fiesta. Existió un gran papa, Pío XI, que estaba viviendo una etapa muy difícil de la historia. Una primera guerra mundial y ya preparando otra guerra mundial. En el 1925, este gran papa surge con la idea: hay que ofrecerle al mundo una gran fiesta, que sea Cristo el Rey y dueño de la historia de la humanidad. Pero todo tiene su razón de ser. ¿Por qué en el corazón del Papa Pío XI surge esta fiesta? Porque el mundo se medía de qué manera. El que tenía más controles de las naciones, conquistando a muchos países a través de la fuerza bélica, a través de la medida económica. Es decir, que el mundo tenía un concepto totalmente mercantil. El que tenía más fuerza para destruir al otro, el que tenía más dominio económico, era el que valía y el que reinaba. Y así se estaba midiendo el mundo. La fuerza bélica, la fuerza económica, la fuerza de dominio del poder era lo que dominaba el mundo. Y ahí este gran papa le dice al mundo: basta ya con el poder, basta ya con el dominio económico, basta ya con las invasiones bélicas al mundo. El que tiene que reinar es Cristo en los corazones de aquellos y aquellas que están dirigiendo al mundo. Y ahí se comenzó esta gran fiesta, esta gran solemnidad. Fíjense, es una fiesta muy reciente, aproximadamente en el 1925, donde el mundo está lleno de conflictos, donde Dios ha pasado a un segundo plano y lo que quiere es reinar en la fuerza
la lucha de poder, el dinero, la importancia. Y el Papa es claro, Pío XI, nada de eso los cristianos le podemos hacer el juego, ni al poder, ni al dinero, ni la influencia, ni la importancia, porque nuestra importancia, nuestro dinero es que Cristo reine en nuestros corazones. Y de ahí fue el inicio de esta gran solemnidad. Pero en el segundo momento, la diferencia entre el rey y el pastor. Y lo vemos muy claro en el profeta Ezequiel. Dice el mismo profeta: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. La primera misión de un pastor es cuidar, proteger a las ovejas. ¿Cómo cuida un pastor a su grey dispersa? Así acudiré yo con mi rebaño. Lo voy a reunir, le voy a buscar un lugar seguro. Buscaré la oveja perdida y la que estaba descarriada y la que está herida, la voy a vendar. Generalmente el pastor va detrás de las ovejas, la trata de cuidar, de brindarle lo mejor. Aquella que tan fuerte y robusta, la guardaré y la voy a apacentar con justicia. Esa es la verdadera misión del pastor. Pero ¿cuál es la actitud de un rey frente a las ovejas? Buscar su propia protección, buscar servirse de las ovejas, tratar de buscar la que tiene más grasa y alimentarse. Y se alimenta a nivel biológico y también alimenta su propio ego, su propia personalidad. Es la finalidad de un rey: buscar poder, protección. Y todo ese concepto está lejos de un pastor que sea de Dios. Por eso hay que diferenciar el concepto de ser rey y de ser pastor. Pero ¿qué ha sucedido ya específicamente cuando se habla de un pastor que cuida las ovejas, que la vigila, que trata de sanarla? A veces uno se equivoca de vocación y uno piensa que un pastor tiene que tener muchos elementos de un rey. ¿Y qué sucede? Que nuestro horizonte de pastor se va descuidando y colocamos que en primer lugar la influencia, el poder, la importancia, y ver a las ovejas de un sentido muy distante a nosotros. Entonces, este concepto del pastor que presenta Ezequiel a veces pasa al olvido o pasa a un segundo plano. Y el Señor es claro y preciso: nosotros como pastores no podemos actuar como si fuéramos reyes, llenos de influencia, de importancia, porque nuestra misión es gastar, dar, conocer a las ovejas. Por eso, cuando uno pierde el horizonte de ser pastor y se convierte en rey, daña el plan de Dios. ¿Y quiénes conocen esa diferencia? Cuando un pastor
va actuando en la vida con rectitud y va actuando como rey, lo van notando las ovejas, porque no ofrecen el cariño, ni el amor, ni la comprensión, porque colocan en primer lugar el concepto mercantil, el concepto de poder y de influencia frente a los fieles. Y vamos a aclarar una cosa: nuestra vida es cuidar a las ovejas y no maltratar, y nunca rechazarla ni humillarla, porque encima del reinado está el pueblo de Dios, están los fieles, y nuestra misión como pastor no es mezclarla con concepto de rey, no mezclarla con concepto de importancia, porque ahí no se manifiesta el pastoreo de Dios. ¿Dónde se manifiesta ese pastoreo de Dios? Cuando uno tiene un corazón desprendido, un corazón amable, un corazón misericordioso, y no vive con un concepto limitado. En lugar de brindar servicio, brindamos odio, brindamos rechazo, brindamos humillación, y no es la función de un pastor. Por eso, el rey, que es lo que busca, que lo tengan en primer lugar, que le digan palabra bonita, y que busca el pastor abrir el corazón de las ovejas, brindarle cariño, brindarle amor, brindarle comprensión. Y generalmente algo muy noble de un pastor es que viva la sencillez, la humildad y el desprendimiento de nuestros corazones. Y eso es cuidar a las ovejas. El tercer elemento, la etapa final. En el Evangelio de Mateo, de nuevo, Jesucristo se dirige a los discípulos y le dice: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre. Cuando aparece la palabra el Hijo del Hombre, hace referencia a Jesucristo. Nos habla del tiempo final, del tiempo escatológico. ¿Y cuál es el propósito de la llegada de ese pastor? Reunir de todo el mundo a las ovejas de todas las naciones. Aquí aparece un pastoreo universal, no un pastoreo particular, sino de todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. ¿Por qué un pastor tiene esa diferencia? Porque conoce las ovejas, porque da la vida por las ovejas. Cuando una oveja se convierte en cabra, es porque está viviendo una vida de pecado. Y a veces las ovejas se convierten en cabra porque el pastor va descuidando a las ovejas, porque se va dedicando a otra realidad que no es la misión del pastor, que es cuidar y servir a las ovejas. A veces muchos miembros de la iglesia se van alejando poco a poco porque el pastor no le ofrece un testimonio de vida y de entrega. ¿Y qué nosotros como pastores tenemos que ofrecerle al mundo? El testimonio, la sencillez, el desprendimiento de la vida, y no vivir como príncipe, como rey de este mundo, sino vivir la verdadero desprendimiento de Dios, que es la sencillez. Y por eso muchas ovejas se van convirtiendo en cabras y se van alejando
del horizonte de Dios, se van alejando del horizonte de la iglesia. Y dice la palabra de Dios: pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación. Fíjense la palabra que utiliza el Evangelio de Mateo: desde la creación. Es decir, que el reino de Dios ya está destinado para nosotros desde el momento de la creación. Aquí entra un concepto de universalidad. Aquí no hay diferencia. ¿Dónde se comienza a dividir el mundo? Cuando en nuestros corazones entra la prepotencia, entra el orgullo humano, entra todo tipo de desorden, tanto social, sensual, todo tipo de desorden y animalidad en el hombre. Por eso, desde la creación está determinado el reino de Dios. Y menciona varios elementos para alcanzar ese reino de Dios. Y todos los elementos que menciona son totalmente humanos. Sensibilidad humana frente al necesitado. Por eso, ¿cuál es la otra misión de un pastor? Cuidar, ser servidor de los demás y comprender la necesidad de los fieles. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tantas personas que a veces uno es indiferente y se encuentra en plena pobreza en el mundo y vivimos llenos de potestad y de grandeza. Se nos va la sensibilidad, pero un pastor nunca se le puede llenar los ojos frente a la miseria, frente al hambre, y llenarse de los ojos de poder y de importancia frente al necesitado. Y hoy la palabra de Dios es clara: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y en la cárcel y me visitaron. Es decir, que son realidades totalmente humanas. Aquí el Señor no te va a preguntar, que es importante lo que le voy a decir, acto piadoso. No te va a preguntar cuántos rosarios hiciste. No te va a preguntar eso. Él te va a preguntar cómo tú actuaste en la vida humana frente a aquel que sufría, frente a aquel desnudo y abandonado y triste. Eso te va a preguntar el Señor. Y después entonces a los justos le contestará: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a verte? El rey le contestará: en verdad le digo, cada vez que lo hicieron con estos pequeños, lo hicieron conmigo. Fíjense bien la misión del pastor, que cuando uno ayuda a un pobre, ayuda a un necesitado, estamos obrando de acuerdo a Jesucristo. Porque cuando uno ayuda al pobre, hay una vinculación con la vida de Jesucristo en nuestro accionar cotidiano. En verdad, se lo digo, cada vez que lo hicieron con unos hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. ¿Qué nosotros estamos haciendo por Jesucristo? ¿Estamos haciendo obra de caridad? A los de la izquierda, que apártense de mí, malditos. Fíjense la palabra que utiliza el maestro hoy: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí no habla del principio de la creación, porque cuando el concepto de la creación había espacio para todo, pero la
ansiedad de poder del hombre, la importancia, no practicar sensibilidad, no practicar caridad con el necesitado. Eso irán al llanto eterno. Señor, cuando te vimos con hambre, forastero, desnudo, enfermo, Él les replicará: en verdad le digo, si no lo hicieron con estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y aquí está hablando del gran pastor, del concepto del reinado. Y Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Desmontó ese reinado de poder, de influencia, de importancia, y lo desmontó en un concepto más humano, más sensible, más cercano a la gente. Por eso, nosotros como pastores a veces tenemos que revisar nuestra actitud frente a los demás. ¿Verdaderamente nuestro pastoreo va en esa línea? Nuestro accionar como pastores, como sacerdotes entregados por el reino de Dios, va en la línea del servicio, de cuidar a las ovejas, o nos estamos engordando de las ovejas, la estamos aprovechando, la estamos ordeñando. Y el Señor dice diferente hoy, que el verdadero pastor da la vida por las ovejas. Y ahí nos habla del tiempo final, del tiempo escatológico, cómo el Señor nos va a evaluar a nosotros. Por eso vamos a presentarnos delante de la Virgen de la Altagracia, para que la Virgen nos conduzca siempre a ese gran Rey que es Jesucristo, que nos presenta hoy como un pastor debe reinar en el mundo, que es diferente al concepto del mundo de hoy. Que así sea.